Hola, les doy la bienvenida a Archipiélagos Médicos, un espacio donde vamos a platicar sobre temas que nos hacen pensar, cuestionarnos y sentir la medicina de una manera distinta. Aquí queremos conectar con la ciencia, con la parte humana de nuestra profesión y la ética en especial. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Antes de empezar, creo que es importante que mencionemos quiénes somos los participantes de este podcast, empezando conmigo, que soy Edgar, mi compañera Victoria Bernal, Julia Gudiño, Ashley Carrillo y Iliana Alarcón. Que cada quien tiene una manera distinta de ver las cosas y que complementando la información de cada uno de nosotros, vamos a dar una opinión pues más amplia. Eh, el día de hoy elegimos un tema sobre, sobre los estados de la conciencia, ¿no? Vamos a hablar sobre el artículo de Samira Verónica Montiel Boehringer de 2025. El artículo se titula Dolor sin conciencia, repensar el dolor-sufrimiento en pacientes de desórdenes de la conciencia. Antes de empezar, me gustaría darles un breve repaso de lo que suele pensarse normalmente de los estados de conciencia y el dolor en general, ¿no? La idea de que si no está consciente, no siente nada. Durante mucho tiempo se pensó que las personas en este estado alterado de conciencia simplemente no sienten nada, como si estuvieran completamente desconectadas con la realidad. O sea, no, su cuerpo está vivo, pero ellos no están presentes, por así decirlo. Esta idea se instaló mucho en las prácticas clínicas, lo que pues provoca mucho la deshumanización del paciente, ¿no? Y como estudiantes, ¿no? En nuestra formación aquí en la UAG, creo que es importante que tengamos muy en cuenta la parte de la humanización del paciente, ¿no? Tratarlos con el debido respeto que merecen, aunque pensemos que no estén ahí, como hablamos en este caso. Bueno, pues Montiel, que es la autora, Samira Verónica Montiel Boehringer, nos menciona que en 1972 se presentó el término de estado vegetativo, o también llamado EV, para los pacientes con daño cerebral cerebro que no estaban en coma, pero no interactuaban con el ambiente. En 2012 describió el estado de mínima conciencia, o también llamado EMC, para quienes no están ni en coma ni en EV, y recientemente la disociación cognitiva motora, o llamado DSM. En palabras más sencillas, una persona en estado vegetativo puede abrir los ojos, respirar por sí misma, pero no puede responder a estímulos de forma consciente. En el estado de mínima conciencia puede haber movimientos oculares, gestos o reacciones muy sutiles que muestran cierta conexión con el entorno. Por último, la disociación cognitivo-motora es cuando la persona tiene actividad mental, pero no puede mover el cuerpo para demostrarlo. Bueno, la pregunta principal es, ¿hay dolor o no en estas situaciones? Bueno, pues la autora nos menciona que es uno de los debates más antiguos en pacientes con desórdenes de la conciencia, pues algunos sostienen que los pacientes en síndrome de vigilia sin respuesta no procesan conscientemente los estímulos dolorosos debido a la desconexión de los centros corticales superiores. Otros consideran que no hay pruebas concluyentes para afirmar esta ausencia de la percepción. En sí, hay algunas personas que afirman que estos pacientes no sienten dolor y otras afirman que sí sienten dolor a pesar de pues, no estar conscientes. Para poder entender lo que nos explica la autora, se realizaron investigaciones. Por ejemplo, la de Lauri, que utilizó una tomografía por emisión de positrones, que es una prueba que se utiliza para evaluar el funcionamiento de tejidos y órganos con radiación, y agarró pacientes con estado vegetativo post-anóxico, que son pacientes con daño cerebral severo por falta de oxígeno, que los lleva a un estado de vigilia sin conciencia, donde el paciente tiene ciclos de sueño-vigilia, que puede emitir sonidos o abrir los ojos, pero no comprende su entorno. Y pues en estos estudios se activaron la corteza auditiva en respuesta a estímulos sonoros. También años después en el mismo estudio se registran respuestas en áreas somatosensoriales, que son donde se procesa el tacto, temperatura y dolor ante estímulos dolorosos. La relación es que la activación cerebral era similar a la de los controles sanos, sugiriendo funciones cognitivas encubiertas,
aunque con una desconexión funcional con los niveles corticales superiores, lo que explicaría la falta de integración de la conciencia. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la neurotecnología. O sea, la neurotecnología ha mejorado y desarrollado el diagnóstico de los DOC, que los DOC son los trastornos de la conciencia, que junto con la CRSR, por sus siglas en inglés, Coma Recovery Scale Revised, es una herramienta de evaluación neuroconductual que nos ayuda a medir y determinar escalas como lo son la auditiva, la motora, la visoperceptiva, de comunicación y comportamiento, y así poder ir monitoreando la recuperación de pacientes con DOCS. Si usamos esta escala sumada a, por ejemplo, un electroencefalograma, que el electroencefalograma nos sirve para identificar patrones de sueño y potenciales elevados, y también podemos usar neuroimágenes funcionales. Usando estas tres herramientas juntas, podemos mejorar la predicción diagnóstica de estos pacientes. También gracias a los avances neurotecnológicos, por ejemplo, en los pacientes con DCM, que es disociación cognitiva motora, se detecta la conciencia encubierta y con ayuda de la interfaz del cerebro-computadora se traduce la activación neural en respuestas a diferentes órdenes verbales y así podemos facilitar la comunicación. Lo malo es que estas pruebas no son accesibles en todos los hospitales, cosa que claramente pues pone en desigualdad a todas las personas que están involucradas. Estos métodos, aunque no son concluyentes, nos ayudan a ver pues como ciertas luces de actividad cerebral y así podemos identificar pacientes que tienen pues mayor probabilidad de recuperar la conciencia, porque con todo esto estamos confirmando como sus funciones cognitivas que están como residuales. En pacientes que no pueden expresar su voluntad, surge un gran dilema. Si la persona no puede decidir, alguien más debe hacerlo. Esto implica que familiares, médicos o tutores deban asumir la responsabilidad de tomar decisiones sobre tratamientos, intervenciones o alivio del dolor sin la certeza absoluta de lo que el paciente realmente querría. La pregunta clave es, ¿cómo aseguramos que esas decisiones reflejen lo que la persona hubiera querido en vida? Y aquí entra en juego el respeto por su autonomía previa. Para ello, son útiles las voluntades anticipadas, conversaciones familiares y cualquier documento que haya expresado sus valores y preferencias antes de perder la capacidad de decidir. La autora nos propone tres caminos posibles. Número uno, el consentimiento diferido, o sea, posponer decisiones hasta contar con más información clínica. Número dos, el consentimiento subrogado, en el que un familiar o representante legal decide el nombre del paciente. Y número tres, los comités de bioética, que ofrecen una visión interdisciplinaria y neutral para evitar decisiones unilaterales. La idea central es clara. Siempre debemos actuar como si el paciente sintiera dolor, incluso si no puede expresarlo. Esto nos garantiza que las decisiones prioricen su bienestar y reduzcan el riesgo de sufrimiento innecesario. Bueno, ahora cada quien va a decidir su opinión personal. Pues yo pienso que en estos pacientes sí se debe tener mucho cuidado porque han habido muchos casos donde salen de estos estados de inconsciencia y recuerdan por todo lo que pasaron, todo el dolor, todas las emociones que tenían, pues que vivieron en ese momento. Bueno, sobre lo que yo hablé de la neurotecnología, yo creo que es como una herramienta, un arma que podemos usar tanto para el bien, pero también se puede usar para el mal. Quizás haya personas que como que con todos los estudios y así, pues se puedan aprovechar de los pacientes y personas y como quizás hacer estudios exhaustivos y que ni siquiera son, pues ya son como más allá y están afectando pues la dignidad humana. Entonces, como puede hacer tanto bien, puede hacer mal, pero pues sí, o sea, si sabemos usarla es como una gran herramienta que en un futuro nos podría ayudar a, pues como, pues mejorar todo el proceso de los pacientes con trastornos de la conciencia. Yo me quedo con la reflexión de que el dolor no es solo físico, sino que también hay como una parte humana y emocional en y aunque no tengamos la certeza pues, absoluta de lo que sienten, debemos tratarlos con empatía. Y claro, pues yo supongo un paciente en coma, tú entras al cuarto y vas a atenderlo, ¿no? Y como sabes que no habla y no te escucha, etcétera, pues no saludas ni nada, nada más empiezas a manipularlo, ¿no? O sea, a cambiarle la intravenosa o cambiarle la sonda, etcétera. Yo creo que a lo mejor explicarles, aunque estén dormidos, sería un pequeño avance que podríamos hacer, además de otros factores, ¿no? Y también quería hablar un poco sobre
en la autonomía del paciente, ¿no? Muchas veces cuando un paciente ya no puede expresarse, ¿no? La familia es la que toma las decisiones. El problema con esas decisiones es que no siempre coinciden con lo que pues, el propio paciente hubiera querido. Por ejemplo, he visto situaciones en las que los familiares piden continuar con tratamientos muy invasivos porque no están listos para despedirse, aunque el paciente en vida había dejado claro que no quería prolongar su sufrimiento, ¿no? También pasa lo contrario, hay familias que prefieren suspender un tratamiento por motivos económicos o emocionales, cuando tal vez la voluntad del paciente hubiera sido seguir adelante. O sea, lo quiero subrayar porque aunque tenemos el papel de la familia, lo más importante siempre debe ser respetar la autonomía del paciente, porque al final es su vida y sus decisiones, al final es su vida y sus decisiones las que deben guiar nuestra actuación. Personalmente este tema me parece muy interesante y sobre todo lleno de opiniones. La gente habla muy seguido de estos temas, pero a veces hay conceptos que son confundidos. Comúnmente los que son malentendidos son los desórdenes de la conciencia, tales como el estado vegetativo y la muerte cerebral. Ambos tienen clínicas similares. La única diferencia es que un paciente sigue con la posibilidad de vida y el otro ya no, pues la muerte cerebral es la suspensión completa e irreversible de la función de nuestro cerebro, mientras que las funciones en el EV se mantienen, aunque no muestren signos de conciencia. En resumen, opino que hay que tratar con su debido respeto y empatía a todos los pacientes que tratemos y en sí a todas las personas en general. Este artículo me hizo replantear que la medicina no es solo ciencia, protocolos y tecnología, sino también un acto profundamente humano. Nos recuerda que detrás de cada paciente con un desorden de la conciencia hay una historia, valores y relaciones que siguen vivas incluso cuando la persona no puede hablar. Pensemos en un paciente en estado vegetativo tras un accidente. Desde un punto de vista clínico, podríamos enfocarnos en mantener funciones vitales y monitorizar signos, pero este artículo me lleva a hacerme una pregunta. ¿Qué querría esta persona? Quizás amaba su independencia y quizá había dicho alguna vez que no querría vivir conectado a máquinas. Ignoramos ese lado humano, reducimos la medicina a una simple gestión biológica de cuerpos. También me hizo reflexionar, y si el paciente siente dolor y no puede expresarlo, la autora insiste en que debemos actuar como si existiera dolor porque el riesgo de ignorarlo es demasiado alto y eso cambia por completo la manera de tomar decisiones. No solo se trata de prolongar la vida, sino de cuidar la experiencia de esta misma, aunque sea mínima. Me surgen preguntas incómodas, pero a la vez necesarias. ¿Estamos escuchando lo suficiente a las familias en estas decisiones? ¿Deberíamos hablar de nuestras voluntades anticipadas mientras estamos sanos para no dejar esa carga a otro? ¿Qué tan preparados están los médicos para equilibrar ciencia y empatía en estos casos? En el fondo, este artículo me recuerda que la medicina es un encuentro entre dos vulnerabilidades, la del paciente y la del profesional de salud que debe decidir, y que en ese encuentro el valor principal debería ser la compasión. Y con esto último, yo creo que ya cerramos el podcast, ¿no? En un pequeño resumen diría que la ciencia pues aún no encuentra las respuestas que buscamos, pero la ética nos exige prudencia y respeto, claro, hacia el paciente. Me gustaría dejarlos con unas preguntas que me gustaría que se hagan a ustedes mismos, ¿no? ¿Creen que debemos tratar siempre a estos pacientes como si sintieran dolor, aunque la ciencia no lo pueda probar al 100%? ¿Y qué pasaría si tratamos el dolor que no existe, o peor, si ignoramos el dolor que sí existe? Y eso sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí y por oírnos. Gracias.